Imagínate crear una de las franquicias más exitosas en la historia de los videojuegos solo para que la misma empresa que ayudaste a llevar a la cima termine traicionándote. Eso fue precisamente lo que le pasó a Patrice Désilets, el padre de Assassin's Creed. En un principio, Ubisoft le encargó la misión casi imposible de reinventar el género de acción y aventura con un nuevo Prince of Persia para la próxima generación. Sin embargo, él decidió ir más allá y creó un juego totalmente nuevo, Assassin's Creed. Más tarde le exigieron desarrollar una secuela en menos de 2 años, incorporando más de 230 nuevas mecánicas y con un margen de error inexistente. A pesar de estas condiciones, entregó uno de los juegos más influyentes en la historia de los videojuegos. Pero cuando quiso desarrollar un juego bajo sus propios términos, buscando una mayor libertad creativa, Ubisoft lo persiguió legalmente, le arrebató su proyecto y lo echó de su propia oficina como si fuera un delincuente. Esta es la historia de cómo Ubisoft traicionó al creador de Assassin's Creed. Pero antes de ver la polémica, es muy importante repasar todo lo que Patrice Désilets hizo por Ubisoft. We're gonna go with the team and show you what we're doing. So hope you enjoy it. Come on. Patrice en muchos sentidos es un hijo de Ubisoft. En 1997, tras graduarse de la Universidad de Cine, estaba buscando trabajo. Al enterarse de que Ubisoft había inaugurado una sede en Montreal, vio una oportunidad. Estudió cine y teatro, ser desarrollador de videojuegos nunca formó parte de sus planes, y se presentó a la entrevista de trabajo sin la menor idea de cómo crear un videojuego, apoyándose únicamente en su experiencia como jugador habitual y en los conocimientos adquiridos a través de revistas especializadas. La entrevista salió muy bien, y su primer proyecto en Ubisoft fue Hype the Time Quest. De alguna manera su inexperiencia resultó ser una ventaja, ya que al no conocer las reglas de diseño de de juegos, se animó a romper los límites. Después de trabajar en varios proyectos, ascendió a director creativo del nuevo Príncipe de Persia. Con Las Arenas del Tiempo logró una transición magistral de la saga del 2D al 3D. Gracias al éxito crítico y comercial de Las Arenas del Tiempo, Ubisoft le encargó crear un nuevo Príncipe de Persia para la próxima generación de consolas, la PlayStation 3 y la Xbox 360. La orden proveniente de las altas esferas era ambiciosa. Él debía redefinir el género de acción y aventura. Joder, nada, le han pedido casi nada. Nah. Empezó en 2004 con el objetivo de tener el juego listo para fines de 2007. Patrice no estaba muy ilusionado con la idea de hacer un nuevo Príncipe de Persia. El tema es que a él le aburría el rol del príncipe, ya que su única función era esperar la muerte del rey. Él quería un personaje cuyo rol garantizara acción desde el primer Playmobil, es verdad. Playmobil, es verdad, sí. En ese momento recordó un libro sobre sociedades secretas que había leído en la universidad y ahí le surgió la imagen del asesino. El protagonista podría ser el príncipe dentro de una liga de asesinos. Patrice le decía a los jefes de Ubisoft que el juego iba de un príncipe, cuando en la realidad la historia era del asesino. Durante este proceso se topó con un libro llamado Alamut, que contaba historias sobre los asesinos en la época de las cruzadas medievales, y quedó fascinado. Príncipe de Persia tenía muchos elementos de fantasía y Patrice no quería nada de eso. Él buscaba mostrar un cierto grado de precisión histórica. Empezó a investigar a fondo sobre las ciudades de la época medieval con la idea de crear una representación fiel en... Claro, el primer Assassin's Creed, ¿dónde estaba? Es que, repito otra vez, yo de Assassin's Creed poquito, o sea, al menos de momento, ya cuando empiece a jugármelos, pues eso, pero de momento poquito. El primer Assassin's Creed, ¿dónde está basado? O sea, en la época medieval, pero ¿dónde concretamente? ¿Se sabe o queda un poquito ambiguo? Que yo no tenía entre manos un juego de Príncipe de Persia, sino algo más ambicioso. En este nuevo juego quería hacer realidad todo lo que no pudo hacer en Las Arenas del Tiempo por culpa ¿En de Israel? tecnológicas. Al inicio de Las Arenas del Tiempo hay una escena en la que un reloj de arena explota y hace tambalear el palacio. Originalmente Patrice imaginaba una multitud saliendo por la puerta central y dispersándose por el Medio todos Oriente lados. medieval. Sin embargo, por las restricciones tecnológicas solo podía dibujar a 8 personas en pantalla. Esta no fue la única idea frustrada. Había diseñado un área llamada La Villa en la que los jugadores podrían saltar de tejado en tejado, pero tuvieron que eliminarla a mitad de desarrollo por las mismas limitaciones tecnológicas. Para este nuevo juego, Patrice agarró como base estas dos ideas, la multitud y la mecánica de saltar entre tejados. Le dijo a su equipo: construyamos una ciudad esta vez. Con la nueva tecnología podríamos representar hasta 100 personajes y crear una verdadera multitud. Y además vamos a usar lo de saltar de tejado en tejado, pero llevándola a una escala incluso mayor de lo que habíamos imaginado. En 2004, el éxito de GTA demostró que darle libertad al jugador era algo bueno. A Patrice se le ocurrió mezclar el mundo abierto con sigilo. En vez de esconderte entre las sombras, vas a poder camuflarte entre la multitud. A esto lo llamó sigilo social. Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo era un juego muy lineal y limitado. En contraste, con el juego de asesinos, la idea era abrir el mundo. Patrice quería que, si el personaje corría en línea recta sin detenerse, nada en la arquitectura pueda obstaculizarlo. Cualquier superficie tendría que ser escalable. It was really important that the player could go anywhere and interact with everything.
Los movimientos del personaje debían ser orgánicos, no buscaban realismo total, pero sí que fuera creíble. Y sí, iba a haber acción, pero la idea era ir más allá, que te dieran ganas de explorar, de descubrir el mundo. Con el concepto básico definido no había necesidad de mantener al príncipe como protagonista. Sin embargo, Patrick necesitaba la aprobación de los directivos de Ubisoft. Durante el primer año, en los documentos oficiales del juego se llamaba Príncipe de Persia Next Gen. Después de un año de trabajo se presentó una demo a los jefes de Ubisoft y en ningún momento se hizo mención al príncipe. Todo se centraba en los asesinos. Recién 2 años después, Ubisoft se dio cuenta de que tenían algo nuevo entre manos. No estaban del todo de acuerdo con el cambio, porque lanzar una nueva IP para una nueva consola era muy arriesgado, pero el desarrollo estaba muy avanzado como para cancelarlo de la nada. Además, algunas cosas que les mostraron sí les gustó. El plan original era que Jerusalén estuviera llena de misiones secundarias, pero el equipo Israel de desarrollo. Al final, Assassin's Creed salió con solo 9 misiones principales. Se habían planeado muchas más, pero no estaban lo suficientemente pulidas como para ser incluidas. También tenían varias misiones secundarias en desarrollo, pero tuvieron que descartarlas por falta de tiempo. Después de 4 años de trabajo, Ubisoft no estaba dispuesto a extender el proceso a un 5.º año para incluir estas misiones. Cuando Assassin's Creed salió a la venta, Patrick no estaba seguro de su éxito. Sabía que había creado algo interesante, un juguete innovador, pero el juego no estaba terminado, había muy pocas actividades. Incluso muchos desarrolladores abandonaron Ubisoft porque creían que Assassin's Creed estaba condenado al fracaso. Por eso... ¡Hostia, lo que tuvieron que arrepentirse luego! Ojalá haber podido ver sus caras después. Lo que tuvieron que arrepentirse, Dios. Gran sorpresa para todos cuando Assassin's Creed en su primer mes vendió 2,5 millones de copias. En un mes. Récord en Estados Unidos para una nueva franquicia. Assassin's Creed fue uno de los primeros juegos en apostar por el realismo como una meta clara y ahí está su gran contribución a la industria. So everything you can do with your freedom is basically driving the story forward. In a sense, our big sandbox is more like a flower box in which everything is well placed to experience your freedom in a narrative structure. Con el éxito, una secuela era inevitable. A pesar de que fue un éxito de ventas, las críticas no fueron buenas. And unfortunately, it doesn't actually live up to most of the promise. And in fact, Assassin's Creed is probably one of the top 5 most disappointing games of all time when you consider its potential. Se reconoció que el mundo virtual era muy detallado, pero que estaba vacío. Había pocas actividades y la jugabilidad era repetitiva. Más que un juego parecía una demo tecnológica. Para la secuela, la orden de Ubisoft era repetir el éxito comercial y responder a las críticas que recibió Assassin's Creed 1. El desarrollo inició a principios de 2008 y el juego debía estar en las tiendas en noviembre de 2009. Ubisoft le ordenó a Patrick que Assassin's Creed 2 debía impresionar a los jugadores incorporando una gran cantidad de características. Un sistema de economía, un sistema de notoriedad, mapas al estilo Príncipe de Persia, un sistema de combate completamente renovado y muchas cosas más. En total tenía que meter más de 230 funcionalidades y todo eso en un año. 2 años. El A menos, bueno, un año y pico, ¿no? Era 0 y todo debía producirse en la... O sea, que lo de que los directivos de Ubisoft son mongolos, eso no es algo de ahora. O sea, esto ya lleva de hace muchos años, ¿no? Lo de que los directivos de Ubisoft les falta algo en la cabeza, eso no es algo nuevo, por lo que veo, ¿no? Esto ya... Lo que habéis dicho antes, ¿quién lo ha dicho? Lo de que ese juego fue una joya por haber sido hecho básicamente en el sótano del estudio y a espaldas de los jefes. Lo que ha hecho Brian, es que literal, qué triste. La primera pasada. Lo primero que Patrick se preguntó al iniciar el desarrollo es, ¿seguimos con Altair en Jerusalén o probamos otra cosa? Al final, eligió reinventarse y situó el juego en Italia, país donde había vivido durante un año. Su intención era incluir figuras históricas y qué mejor escenario para esto que en la Italia del Renacimiento. Patrick sintió que Altair no había sido del todo un acierto como personaje de un videojuego, ya que él era un asesino experimentado entrenado desde niño. Sin embargo, esto traía un problema de disonancia ludonarrativa. ¿Cómo enseñar al jugador a convertirse en un asesino si el protagonista ya es un asesino experto? Ezio Auditore de Florence es lo opuesto a Altair. Su desarrollo personal lo convierte en un personaje icónico. Al principio lo vemos como un joven inmaduro, dominado por sus emociones, pero al final se transforma en un maestro asesino completamente devoto a las enseñanzas del credo. Para Patrick y su equipo, la clave del éxito de esta secuela era entender cuáles son los pilares de jugabilidad de Assassin's Creed. Llegaron a la conclusión de que estos pilares son combate,
navegación y sigilo social. En la primera entrega el combate dependía mucho del momento justo para presionar un botón. En la secuela querían integrar decisiones tácticas, con más movimientos para Ezio y diferentes tipos de enemigos como los grandotes. Además ahora tenían más cosas para usar. En el primero solo tenías la espada y en la secuela se le dio más variedad a las armas. En cuanto a la navegación buscaban hacerla más fluida. Assassin's Creed 1 contaba con un complejo sistema de controles que distinguía... Por lo que veo, del 1 al 2 fueron cambios bastante notorios, por lo que estoy viendo. O sea, no era el típico de es básicamente lo mismo con 3 cambios y ya, no. Por lo que veo, del 1 al 2 sí que hubo cambios notables realmente. Del entorno. Para la secuela los controles se simplificaron, permitiendo que el jugador se enfoque más en analizar el ambiente y de ahí surge la dificultad. Y por último, el sigilo social, lo más original que tenía Assassin's Creed 1. Los desarrolladores lograron dibujar más de 100 NPCs en simultáneo. Eso sí, estos eran una molestia para el jugador ya que se cruzaban, chocaban e incluso alertaban a los guardias. En Assassin's Creed 2 los NPCs debían asistir al jugador, transformando a la multitud en una herramienta más dentro del juego. Patrice y su equipo notaron que las misiones de la primera entrega tenían un problema. No motivaban al jugador a usar alguno de los 3 pilares de jugabilidad. En vez de eso, las misiones eran minijuegos repetitivos en donde te sentabas en un banco, apretabas un botón y listo. Eso se repetía una y otra vez. En Assassin's Creed 2 algunas misiones se enfocaban en un pilar en específico. Por ejemplo, las ubicaciones secretas se diseñaron para incentivar al jugador a explorar el pilar de la navegación. Los desarrolladores no tenían tiempo para pulir el juego, pero encontraron una solución ingeniosa: usar a los playtesters para descubrir fallos en la jugabilidad. En vez de ellos estar probando el juego y perdiendo tiempo en eso, los playtesters se iban a encargar de eso. El primer problema eran los edificios de Florencia, que eran el doble de altos que los de Jerusalén y se volvían aún más altos al llegar a Venecia. Por esta razón los jugadores no usaban la azotea a menos que una misión lo exigiera, lo que impedía aprovechar al máximo el pilar de navegación. A estas alturas modificar el diseño de los edificios era imposible, pero la solución resultó ser más sencilla. Hicieron que Ezio escalara el doble de rápido que Altair, lo que le dio una mayor fluidez a la mecánica. Otro problema que enfrentaban era la habilidad de Ezio para mezclarse con la multitud. Bastaba con presionar un botón para activarla, pero el jugador rara vez utilizaba esta función, lo que afectaba la dificultad y ponía en duda la necesidad de incluir multitudes en el juego. Una vez más, la solución a este problema resultó sorprendentemente simple. Hicieron que la mezcla con la multitud se activara de forma automática. El último problema era el combate. Los playtesters sentían que no había mucha variedad de movimientos. Aunque había un buen repertorio disponible, no se incentivaba al jugador a utilizar todas las opciones, por lo que ejecutaban los movimientos más básicos. Yo la verdad es que lo que bastante bien, O sea, los vídeos que, no sé. Lanzaron el juego sin arreglar este problema y se nota porque la jugabilidad es uno de los aspectos que peor envejeció en Assassin's Creed 2. Esto no fue lo único que quedó a medias. Aunque implementaron las más de 230 mecánicas que ordenó Ubisoft, no le pusieron muchas ganas para perfeccionarlas. O sea, el sistema de economía, por ejemplo, no es malo, pero tampoco es bueno, está ahí. Lo que tienen es... Sí, vamos, básicamente que se nota que lo hicieron porque se lo ordenaron y no porque realmente querían meter esas mecánicas, se nota mucho. O sea, es que realmente esas cosas se notan mucho cuando hacen las cosas porque realmente quieren hacerlas, a hacer las cosas porque te están obligando a hacerlas. Se nota mucho. Y este es un claro ejemplo. Las características adicionales no molestan, ya que son completamente opcionales. No necesitas interactuar exhaustivamente con el sistema de economía para disfrutar el juego. Assassin's Creed 2 salió el 17 de noviembre de 2009 y fue un éxito rotundo. En su primera semana vendió un 33% más que Assassin's Creed 1. No solo fue un bombazo en ventas, sino que a la crítica le encantó el juego. Llegó a un 91% en Metacritic y hasta lo nominaron del año varias veces. De nuevo, Patrice cumplió exitosamente con las órdenes de sus jefes en Ubisoft. Me acuerdo de cuando era chico, cuando volvía del colegio, lo primero que hacía era jugar Assassin's Creed 2. Iba a la mañana y para el mediodía llegaba a casa. O sea, es un juego que ocupa un lugar muy especial en mi corazón por la felicidad que me dio en mi amargada preadolescencia. Fue el único juego con el que me obsesioné al punto de completarlo al 100%, haciendo hasta las misiones más boludas. O sea, me acuerdo que en esa época empecé a darle más bola a mi profesor de historia y estoy seguro de que si me saqué un 10 en esa materia es gracias a este juego. I'm pretty proud of this little thing.
It's not a little thing, man. So by this But point, no, but which is I know for you guys it's like, but for me it's really a personal thing. Yeah. Just like I guess Tim would say, like for me it's a little thing. I know it became big, but it's really a personal work for me. And we do it with big teams and with a lot of collaborators, and we need Anna. But it comes from the heart. yeah. And so it is for me still a little thing. Ubisoft sabía que tenía una franquicia prometedora entre sus manos y quería garantizar lanzamientos anuales para fortalecer la identidad de la saga. Para alcanzar este ambicioso objetivo, establecieron distintos equipos de trabajo. Un equipo liderado por Patrice se encargaría del desarrollo de Brotherhood. Simultáneamente, un segundo equipo trabajaría en Assassin's Creed 3. Además, mientras termina Revelations, otro equipo empezaría el desarrollo de Assassin's Creed Unity. Demasiado, tío. Es que es demasiado. O sea, mira que a mí a ver, es que puede que yo, como yo no soy jugador de Assassin's Creed, pues yo no lo entienda. Pero a ver, los que seáis jugadores de Assassin's Creed, que os guste Assassin's Creed, ¿no lo veis demasiado? Es que a mí, por ejemplo, me enseñan esto del Far Cry y yo diría que es demasiado igualmente. Diría, no, por favor, tanto no. Es que luego salen los juegos como salen. Sí, una ensalada. La idea era que Patrice fuera ascendido a productor general de la franquicia Assassin's Creed, desempeñando un rol similar al de Kevin Feige con las películas de Marvel. En ese momento Patrice se hizo una pregunta: ¿soy feliz? Llevaba 3 años trabajando en Ubisoft, desde que tenía 23. Ahora con 36 se dio cuenta de que no era feliz. Esta realización se volvió aún más evidente cuando 3 días después del nacimiento de su segunda hija estaba en la oficina trabajando en el esquema general de Brotherhood. 4 meses después se percató de que tenía una segunda hija a la que apenas conocía. Patrice renunció a Ubisoft en buenos términos, deseando lo mejor y con ganas de ver cuál era el rumbo de la franquicia. Se tomó un par de años sabáticos que aprovechó viajando por el mundo y pasando más tiempo con su familia, pero en 2011 tenía ganas de volver. Consiguió un nuevo representante que empezó a explorar qué tipos de acuerdo podría obtener el creador de la franquicia Assassin's Creed. Patrice buscaba obtener el control creativo total, no quería ser un empleado tradicional como antes. Se encontró con un publisher que parecía tener un futuro prometedor. Cuando Patrice firmó con THQ en 2011, la compañía atravesaba una etapa de transición. Estaban creando franquicias originales para no depender tanto de licencias de juegos infantiles. Tenían varios proyectos muy interesantes en marcha. Un survival horror llamado Insane, creado por Guillermo del Toro, The Devil's Third de ¿Cómo? ¿Un juego creado por Guillermo del Toro? Discúlpame. Tomonobu Itakagi, famoso por su trabajo en Ninja Gaiden y South Park The Stick of Truth. ¡Oh, qué juegazo! Codo a codo con los creadores de la serie. ¡Qué juegazo! Desarrolladores de lujo. El contrato que le ofrecieron a Patrice establecía que si sus juegos alcanzaban un cierto umbral de ventas tendría la oportunidad de negociar el control total de su estudio y convertirse en un desarrollador completamente independiente, algo similar a la relación actual de Hideo Kojima con Sony. Justo cuando Patrice firmó su contrato, curiosamente varios empleados importantes de Ubisoft renunciaron a la compañía. Estas salidas despertaron sospechas, ya que los 3 habían sido colaboradores cercanos de Patrice. Ante esta situación, Ubisoft presentó un recurso legal para impedir que THQ contratara talento proveniente de su empresa, pero dicho recurso fue desestimado por carecer de un fundamento legal sólido. En ese momento, la amenaza legal fue apenas un rasguño, pero al mismo tiempo resultó ser una premonición de lo que estaba por venir. Durante unas vacaciones en Ámsterdam, Emily, la novia de Patrice, comentó lo hermosa que sería la ciudad como escenario para un videojuego, por sus canales, senderos peatonales y su arquitectura. Al pasar frente a un edificio que tenía grabado el número 1666, Patrice unió ambos elementos y dio con un nombre: 1666 Ámsterdam. Este juego tendría como protagonista al diablo y la idea era explorar su papel en la sociedad. El desarrollo empezó e iba a un buen ritmo hasta que los pilares financieros de THQ empezaron a derrumbarse. Los juegos basados en licencias infantiles como U-Draw y Red Faction Armageddon resultaron ser un fracaso, mientras que los títulos que representaban la nueva visión creativa aún estaban lejos de su lanzamiento. Muchos desarrolladores bajo la dirección de Patrice comenzaron a renunciar, temerosos de quedarse sin trabajo, y estos temores resultaron estar justificados. En diciembre de 2012, THQ se declaró en bancarrota con la intención de convertirse en una empresa privada, al menos hasta que pudieran lanzar más juegos.
juegos. Patrice había preparado una demo de 1666 para mostrar en la E3 y así darle un empujón a THQ, pero le sugirieron que no la muestre porque podía llamar demasiado la atención y quitarle el foco a los juegos que THQ iba a sacar ese año, que eran súper importantes para que la empresa siguiera adelante. El desarrollo de 1666 continuó mientras el futuro de THQ se veía cada vez más incierto. El plan de privatización fracasó y a principios de 2013 un juez ordenó que THQ subastara todas sus propiedades intelectuales. Entre las empresas interesadas estaban Electronic Arts, Warner Bros. Y Ubisoft. ¡Buah! 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 ¡Qué F! ¡Anda que no hay empresa! ¡Buah! Electronic Arts, Ubisoft y Warner Bros. O sea, no había peores, ¿no? Dijeron, venga, va, las peores empresas de videojuegos. Bueno, Warner tampoco es para tanto. Warner está ahora mal, pero no es para tanto ahora. Y menos si lo comparamos con Ubisoft y con Electronic Arts. Patrice tiene una reunión con una cara conocida, Yanis Malad, el CEO de Ubisoft Montreal, específicamente su oficina. Como Ubisoft estaba interesado en comprar 1666, Patrice le hace su pitch, le muestra diseños, tecnologías e incluso le hace probar la demo de la E3. Y Patrice terminó la reunión diciéndole a Malad, ahora todo depende de ustedes. A lo que Malad respondió, no te preocupes, hicimos nuestra tarea. El 23 de enero de 2013, Ubisoft compró las acciones de THQ Montreal por 2,5 millones de dólares. El acuerdo les otorgó el control del estudio, sus empleados y 1666 Ámsterdam. Tras la adquisición, Patrice tuvo otro encuentro con Yanis Malad, esta vez en una cena, y el ambiente era bastante optimista. Charlaron sobre el juego, los plazos para su finalización y otros temas relacionados. Sin embargo, en un momento de la noche, Malad mencionó la posibilidad de renegociar el contrato, a lo que Patrice respondió, esas cosas prefiero dejárselas a mi representante. El contrato de Patrice era único en la industria de los videojuegos por la libertad creativa que le Pero daba. al final el juego ese como era 1666, acabó saliendo porque para mí tiene buena pinta. Aunque bueno, es que es Ubisoft, tío. Bueno, si en 2013 Electronic Arts era, bueno, cuando aún Electronic Arts no era un agujero negro. Cuando aún era decente, vamos a dejarlo en decente. Y los beneficios que obtenía si sus juegos tenían buenas ventas. A Ubisoft eso no le gustaba nada. Las negociaciones continuaron sin ningún avance hasta que un día Ubisoft lanzó su primera amenaza. El abogado de la compañía señaló que podrían echar a Patrice con causa amparándose en una cláusula que exigía la entrega de un prototipo aceptable de 1666 antes del 30 de julio de 2012. Para Patrice esta amenaza carecía de fundamentos. Ese plazo había expirado 6 meses antes de que Ubisoft comprara el estudio. Además, consideraba que la demo de la E3 calificaba como un prototipo aceptable. Cuando trabajó en Assassin's Creed, Ubisoft había aceptado como prototipo un par de videos y unos artes conceptuales. Ahora, con 1666 tenía un video de alguien jugando en vivo con el motor gráfico funcional. Coño, yo eso lo considero un prototipo más que aceptable. Logró reunirse con Yves Guillemot, el cofundador y CEO de Ubisoft. En la reunión también estaba presente Yanis Malad, el CEO de Ubisoft Montreal. Patrice le presentó un resumen de la historia de 1666, elementos de jugabilidad y arte conceptual. La presentación terminó con una versión jugable de 1666 que Malad jugó frente a Guillemot. Al final del encuentro, Patrice tuvo una conversación mano a mano a solas con Guillemot. Este último le dijo, quiero hacer el juego, pero va a costar mucho dinero. ¿Cómo puedo controlarte? A lo que Patrice respondió, Ives, tenemos un contrato, pero no es complicado. Me llamas y hablamos. Así es como manejamos las cosas ahora. Estoy abierto a dialogar y podemos resolver cualquier problema juntos. El 7 de mayo de 2013, Patrice llegó a trabajar como cualquier otro día, pero apenas entró a su oficina, le pidieron que subiera al 7º piso de lo que fue THQ Montreal. Al llegar, fue recibido por Yanis Malad. La reunión fue breve. Malad le entregó a Patrice un papel con un breve párrafo que informaba su despido inmediato por no haber entregado un prototipo aceptable de 1666. ¡Qué hijos de puta! Supuestamente violaba su contrato. Su error fue esperar que los franceses fueran razonables. No, Brian.
Cuando Patrice pidió hablar con su equipo y recoger sus pertenencias, le negaron ambas cosas. Mientras era escoltado fuera del edificio por 2 empleados corpulentos e intimidantes de Ubisoft, Patrice exclamó: "Me están sacando el edificio como si fuera un ladrón, pero no soy un ladrón. Alguien está robando y no soy yo". Patrice Desilets quedó en la calle con las manos vacías, su proyecto, su estudio, su cartera e incluso las llaves de su departamento estaban bajo llave y el guardián de todo era Ubisoft. De repente, Patrice Desilets, el creador de Assassin's Creed, el padre de la multimillonaria franquicia estrella de Ubisoft, fue despedido sin más, como si fuera un criminal cualquiera. Patrice cumplió con su promesa y demandó a Ubisoft por $300.000 y los derechos de 1666 Amsterdam. No hay mucha información sobre este juicio, pero en 2016 ambas partes llegaron a un acuerdo y Patrice retiró su demanda y Ubisoft le cedió los derechos de 1666. Después de eso, Patrice fundió su propio estudio, Panache Digital Games, y en 2019 lanzó Ancestors, un juego que recibió críticas mixtas, a mí me aburrió bastante, pero vendió 1,5 millones de copias. Se rumorea que ahora está trabajando intensamente en un proyecto relacionado con el demonio. Al gestionar su compañía, Patrice adoptó una filosofía completamente opuesta a la de Ubisoft. Su prioridad es crear productos de calidad sin importar el tiempo que lleve desarrollarlos. Sin embargo, hay algo del mundo empresarial que quedó profundamente grabado en su mente: el mandato que Ubisoft le dio cuando empezó a trabajar en el primer Assassin's Creed: redefinir el género de las aventuras de acción. Sobre esa frase, Patrice dice: "Estoy atado a ese mandato por el resto de mi vida". La saga Assassin's Creed tuvo que reinventarse en múltiples ocasiones para mantenerse relevante. La pregunta es: ¿cómo se reinventa una saga icónica? Esa misma cuestión se planteó Cory Barlog, el director de God of War, quien tras el fracaso de God of War Ascension enfrentó la difícil tarea de llevar al personaje de Kratos a nuevos territorios. En este video te voy a contar la historia. Hostia puta. Es que sabía que me iba a cabrear esto, pero... duro, Buah, lo que me gustaría, me encantaría ver o saber la opinión que tiene el creador de Assassin's Creed de lo que es Assassin's Creed ahora. No sé si alguna vez habrá hecho algún tipo de... se me ha ido la palabra. De entrevista o de declaración respecto a eso, pero me encantaría saber su opinión como creador que es, ¿sabes? Ancestors Human King... Yo no sé cuál es ese, cuál es este, a ver, lo voy a buscar. Ah, mira, aquí está, cuesta 40 pavos. A ver. Lidera a tu clan en África hace 10 millones de años durante los albores de la humanidad mientras exploras, expandes y evolucionas. Esto tiene pinta de que es de mi rollo, Esto tiene toda la pinta de que es de mi rollo. Explorar, expandirte y evolucionar. La evolución de la especie. Emprende un viaje que abarca desde hace 10 millones de años hasta hace 2 millones de años antes de nuestra era. De la evolución humana. Las selecciones que hagas escribirán la historia de tu clan. Oye, se ve muy bien, Evoluciona a través de varias generaciones. Se ve muy bien. A ver. Añadir a lista de deseados. A ver, Panache es esta, ¿no? Wait a moment. Wait a moment. ¿Son los de Kerbal? ¿Y los de Outer Worlds? ¿Una polla? ¿En serio? No son los mismos, porque esto es Private Division. Esta es esa no es la desarrolladora. Claro, eso es el editor. Yo quiero la desarrolladora. Que le dé aquí y me sale el editor. Un momento. O no sé, supongo que no tiene ni página. Al 2020, no hace tanto que salió, no hace tanto. 5 añitos. Uno no llega a 5 años, ahora 5 años en agosto.
No llega ni a 5 años. A ver, tiene buena pinta. No sé. Yo lo veo bien el juego. Sí que es verdad que es un juego que no es para todo el mundo, que es un género un poco, no sé, supervivencia, mundo abierto, construcción, todo ese tipo de cosas. Son géneros difíciles. Similar al de Forest. Buah. Buah. Bueno, me da tiempo a ver otro vídeo, cortito. Venga, va. Lo que me pidió Ruby. Lo de la canción, pero no sé si esto tiene... No sé si me dijiste, Ruby, si esto tenía copy. También te digo, el punto de hacer reacciones musicales es también un poquito el videoclip, ¿no? Porque si no... A ver, lo pone por aquí a algún lado. Claro, es que eso está en Spotify, y en iTunes y en Amazon. O sea, esto no tendrá copy, ¿no?